Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos todos una vez más a este tiempo de estudio, a este tiempo de Parashá. El Señor nos regala la oportunidad nuevamente de estar aquí sentados a la mesa y disfrutar de este estudio que Él tiene para nosotros en este día. Hoy es un día especial, es un día en el que nos congregamos buscando su rostro, buscando su presencia, con el propósito de aprender acerca de sus caminos, de escudriñar su palabra, porque bien dijo nuestro Mesías Yeshua: a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, y pues ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Mesías. Así que nosotros hoy, en diligencia a eso, pues buscamos la vida que está en este libro. Dice la misma escritura acerca de ella: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hay vida en las palabras del Señor, y hoy y cada Shabbat que nos reunimos a estudiar su palabra, buscamos eso en nuestros corazones, en nuestra existencia, y es hallar el camino de regreso a la vida. Es el que se perdió una vez el hombre cayó de la gracia, de la presencia del Señor, del lugar de donde había sido colocado en preeminencia como principal, pero por causa de la desobediencia, por causa de la necedad, por causa de la falta de obediencia, de fe, pues el hombre cae, y aquí estamos en este camino de regreso a la vida, al árbol de la vida, y que hemos encontrado mediante la fe en Yeshua y la fe en sus palabras, siguiendo esa lógica que él enseñaba a los fariseos de su época, diciéndoles: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés, y si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y en esta serie que estamos llevando, que lleva por título Yeshua, un tesoro entre versos, estamos develando al Mesías en la Torá, en los escritos de Moisés, ¿no? En el Pentateuco, tratando de encontrar ese paralelismo, tratando de encontrar esa sombra profética de lo que el Mesías Yeshua vendría a hacer. Y en esta parashá en particular encontramos una sombra profética muy especial. Encontramos una relación muy estrecha de el Mesías y Yeshua, que se revela mucho tiempo adelante, y un personaje conocido como José, el soñador, que directamente nos revela al Mesías. Basta con ver su vida, basta con ver su manera de actuar, de comportarse, las circunstancias por las que pasó en su vida, para darnos cuenta de que José es una sombra del Mesías que vendría. Pero ¿de cuál Mesías? ¿No? Y aquí nos vamos a centrar, y por eso es que he llamado esta enseñanza el Mesías Ben Yosef, el Mesías hijo de José. Se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué hijo de José? José el carpintero. Bueno, vamos a ver esto hoy, y haciendo el estudio minucioso, pues descubrir cuál es esa conexión que tiene José, el soñador, el hijo de Jacob, el menor de esos 12 hijos de Israel. Bueno, el menor era Benjamín, pero antes de que naciese Benjamín, él era el último, ¿no? Muy buena apreciación. Pero este tuvo una gracia especial a los ojos de su padre, de Jacob, de Israel. Y eso lo llevó a una serie de eventos y de circunstancias, unos dirán desafortunadas. Él lo entendió posteriormente y llegó a la conclusión de que el Señor fue el que permitió toda esa serie de eventos, que también nos habla el Eterno a través de eso, ¿no? De que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que en este día vamos a centrarnos en la vida de José, y vamos a encontrar esa relación estrecha con el Mesías. Así que antes de iniciar, vamos a orar, a disponernos y bueno, a apartar este tiempo para el estudio de la palabra del Señor, que sea ella, como decía el salmista David, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que la palabra del Eterno llegue a nuestros corazones, nos inunde, que la palabra del Eterno sea cumpliendo el propósito por el cual Él la envía. Cada día que Él envía su palabra,
Cada tiempo que apartamos para escudriñarla, para buscar su rostro a través de su palabra, Él tiene algo especial, algo importante, algo hermoso que decirnos, que darnos, que regalarnos, porque su palabra es un regalo inmerecido a nosotros como humanidad. Y aquellos que con diligencia la buscan, pues encuentran en ella la respuesta. Así que, familia, vamos a orar y a disponernos en esta mañana al estudio de la parashá del día de hoy, que es la parashá número 9, que lleva por nombre Vayeshev, que significa y habitó, capítulo 37:1 al 40:23 del libro de Bereshit. Ahí está comprendida esta enseñanza del día de hoy. Así que, familia, vamos a orar y damos inicio al estudio de esta mañana. Buen Dios y Padre eterno, te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor. Una vez más, Señor, nos encontramos aquí delante de tu presencia, buscando tu rostro, Señor, mientras tú puedas ser hallado, Señor. Dice tu palabra que el que se acerca a ti es necesario que sepa que tú estás, que te halla, que tú eres galardonador de aquellos que te buscan con diligencia, Señor. Y aquí hoy estamos, Padre, buscando tu rostro conforme a tus palabras, en este día que has llamado santo, apartado, Señor. Este día en el que conmemoramos, Señor, el fin de la creación, Padre, lo que tú hiciste en 6 días y en el 7º reposaste, Señor. Nos diste ese ejemplo de cesar de nuestras actividades, de nuestros afanes, de nuestras preocupaciones y centrarnos y dedicarnos en el estudio de tu palabra, en estar en tu presencia, en compartir con nuestros hermanos, en disfrutar del reposo que hay en ti, Señor. La paz que proviene de ti, Señor, de tu presencia, en un mundo lleno de aflicciones, de necesidades, de angustias, de tristezas, de dolor, de preocupaciones, Señor, de necesidad. En ti hallamos, Señor, la vida, en ti hallamos el bienestar, Señor, para nuestras almas, Padre. Yo te agradezco, Rey, por darnos esta oportunidad de congregarnos, de reunirnos y de estudiar tu palabra, Señor. Instrúyenos en tus sabios caminos, Padre. Haz que nuestros corazones, Padre, estén listos, Señor, para recibir como buena tierra tu palabra, Señor. Trabaja en nosotros, transfórmanos, cámbianos, renuévanos. Haznos más como tú, Señor. Para cada día, Señor, avanzar conforme al llamamiento que nos has hecho. Gracias yo te doy por mis hermanos y por este día de reposo. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Familia, como les decía, Bereshit 37:1 al 40:23. Y hoy vamos a estudiar esta parashá que titulé, lleva por nombre el Mesías Ben Yosef, el Mesías hijo de José. ¿Y qué vamos a encontrar el día de hoy? Una comparación, una sombra profética entre la vida de José, Yosef, el soñador, el hijo de Jacob, de Israel, una de los hijos de la promesa de las 12 tribus, de la descendencia de Abraham, y la vida del Mesías durante su ministerio. ¿Y por qué digo durante su ministerio aquí en la tierra? Porque la comparación que veremos con José va a esto, al tiempo en el que el Mesías aparece en la historia de la humanidad con un propósito, con una misión. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Mesías vino? La misión por la cual el Mesías vino: preservar la vida, ¿no? Salvar a muchos. Dice la Escritura en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la misión del Mesías, de hecho su nombre lo dice, su nombre, que es Yeshua. Yeshua significa salvación de Yah, del Eterno. Así que la salvación de Dios se manifestó a través de su Hijo para alcanzar a todos aquellos que estábamos perdidos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados, en nuestra inmundicia. Porque todos, como dice la Escritura, todos habíamos pecado, todos habíamos hecho lo malo y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor se propicia de un siervo fiel, de uno que en su perfección nos daría la posibilidad de una reconciliación con el Padre. Así que la comparación que veremos hoy del Mesías Ben Yosef va con el ministerio de Yeshua. Y aquí hay un dato importante que quiero resaltar y que hace parte del por qué esta enseñanza se llama de esta manera, o por qué
lo compararíamos o por qué en la escritura hay tantas referencias al al Mesías hijo de José, o al Mesías que habría de venir de la misma manera que un José vivió e hizo por su pueblo, por su familia, porque ahora que veamos la historia, pues recordaremos un poco este asunto. Así que, ¿qué sucede? Hay algo muy interesante en el judaísmo y en la manera de pensar de nuestros hermanos, y es la figura del Mesías, que si bien es compleja para el mismo judío, ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo de toda la historia. Y en general se puede decir que hay dos figuras de la existencia de un Mesías a la manera de pensar del judaísmo. Uno, el Mesías hijo de José, o el Mesías o Mashiach ben Yosef, y el otro, el Mashiach ben David. Pero ¿de dónde surge esto? ¿De dónde nace esto? ¿Y por qué es relevante hablar de esta postura del judaísmo rabínico? Uno de los textos más importantes en el judaísmo, que es el Midrash Tahuma, que es una colección de comentarios sobre el Tanaj, sobre la Biblia hebrea, porque recordemos que el judío pues no cree en el Brit Hadashah, hablamos del Tanaj. Y en este Midrash Tahuma se dice que el Mesías hijo de José vendría primero para preparar el camino a un Mesías hijo de David. El Mesías hijo de José traería la paz y la prosperidad a Israel y establecería unas condiciones para el reinado del Mesías hijo de David. Y aquí entonces se introduce la otra postura o el otro pensamiento acerca del Mesías, y es el Mesías hijo de David. Entonces, otro texto importante en el judaísmo es el Sefer Zerubabel, que es un libro apócrifo que se cree que está escrito aproximadamente en el siglo I. En este Sefer Zerubabel se dice que el Mesías hijo de José sería un líder humilde y compasivo, mientras que el Mesías hijo de David sería un rey poderoso y victorioso. Estos textos sugieren que la distinción entre el Mesías hijo de José y el Mesías hijo de David es una creencia muy antigua que ha sido sostenida por muchos judíos a lo largo de la historia. O sea, no es de hoy, es de siempre. Ahora, sin embargo, también hay algunos textos en la literatura judía acerca del Mesías hijo de José y del Mesías hijo de David. Y estos textos mencionan que este Mesías es en realidad la misma persona, no son dos Mesías diferentes, sino que más bien se trata de dos momentos en la manifestación de aquel Mesías. Por ejemplo, el Talmud, que es conocido, ¿no? Ustedes han escuchado alguna vez acerca de este libro de sabiduría rabínica, de sabiduría judía. Es una colección de comentarios acerca de la ley, ¿no? Lo que puede conocerse como la Torá hablada o la ley hablada, que en tradición judía pues también es muy válida para aquella religión, hablando de judaísmo como tal. Este libro, el Talmud, dice que el Mesías vendría en dos etapas. La primera etapa, el Mesías sería un líder humilde, compasivo, y en la segunda etapa regresaría como un poderoso rey para vencer a los enemigos de su pueblo, de Israel. Así que estos textos sugieren que la creencia de que el Mesías hijo de José y el Mesías hijo de David son la misma persona también es una creencia antigua que ha sido sostenida por muchos judíos. Ahora, ¿qué sucede con estas dos figuras? El Mesías ben Yosef y el Mesías ben David. El propio judaísmo, en su tradición, dice que si el pueblo de Israel estuviese preparado o está preparado para ser librado de sus enemigos, para que todas las cosas sean restauradas, vendría un Mesías hijo de David. Y aquí entra un punto: ¿por qué se compara al hijo de José, al Mesías hijo de José y al Mesías hijo de David? Dos sencillas razones. El Mesías hijo de José, no el carpintero como les mencionaba ahora al principio, porque si bien es cierto, como dice el Evangelio de Lucas, se creía acerca de Yeshua que era hijo de José el carpintero, dice el Evangelio de Lucas tal cual, sino que hace referencia a aquel José, hijo de Israel, que pasó por una serie de sucesos importantes en su vida
Muchos fueron de dolor, de sufrimiento, de entrega, de abatimiento, de humillación, pero que cada suceso de estos lo llevó a ser lo que fue al final de sus días, y fue un gran gobernante en la tierra de Egipto. Porque si conocemos la historia que ahora vamos a repasar, pues José, un joven que tuvo algunos sueños, que fue despreciado por sus hermanos, que su padre lo amaba, que le dio una distinción a diferencia de sus hermanos, ¿no? Aquella túnica de colores de la cual hemos escuchado enseñanzas muchas veces, ¿no? Causó en sus hermanos una apatía hacia él y una molestia que los llevó a ellos a venderlo, a entregarlo a una caravana de madianitas y llevarlo a Egipto, y allí fue vendido como un esclavo, ¿no? Pero unas circunstancias llevaron a las otras y él resulta siendo gobernador, segundo al mando, luego de Faraón. Entonces, ¿por qué se compara el Mesías en una de sus apariciones como el hijo de José? Por la manera en la que padecería, sufriría, como lo dice el mismo profeta Isaías, y la manera en que esto llevaría a raíz de ese padecimiento y de ese sufrimiento para la redención de muchos o la salvación de muchos. Y ahí es donde vemos la comparativa con José, que es donde vamos a centrarnos. Y está la otra cara de la moneda o la otra manifestación que tradicionalmente se piensa acerca del Mesías, y es un Mesías hijo de David. ¿David quién? El rey, ¿no? Aquel que fue ungido, el que el Señor escogió allá detrás del rebaño, de la manada, que le dijo: ven y ponte vestidura real y gobierna sobre mi pueblo. Bueno, a ese David, al que llama el Eterno a través del profeta y lo unge, es que se le promete a este descendiente de David, o a David, perdón, y a su descendencia, que en el trono de Israel siempre habría rey que gobernase las 12 tribus de Israel. Y es por eso que se espera a un Mesías que reine, que gobierne, que haga lo que David hizo. ¿Cuál fue la labor de David? David destruyó los enemigos de Israel. De hecho, fue una de las causas por las cuales el Señor no le permite a David hacer el templo, ¿no? Entre las cosas que le dice el profeta cuando él dice: yo quiero hacerle una casa al Señor, yo aquí habito en un lugar hermoso, espacioso y todo, y el Señor habita en una tienda, porque recordemos que el tabernáculo aún estaba. David restaura toda la adoración al Señor, él trae el arca a Jerusalén y todo, trae la tienda de reunión a Jerusalén, pero él se dio cuenta de que vivía él en un palacio suntuoso, pero el Eterno vivía o moraba en una tienda, ¿no? Como en tiempos de Moisés en el desierto. Cosa que para el Eterno era irrelevante por algo que le responde a David, y es: los cielos de los cielos no pueden contenerme. Toda mi gloria no cabe. Así pongas los mejores materiales, el mejor lugar, el más suntuoso, ahí no voy a estar yo. Digamos que de alguna manera lo parafraseo o lo entiendo, encerrado en aquel lugar, como si me estuvieses dando una casa, como si no tuviera donde yo vivir. El deseo del corazón de David era muy, muy hermoso, genuino, de poder darle al Señor algo de todo lo que el mismo Dios le había dado a él como rey. Pero el Señor le dice: no lo harás tú. Ok, te lo concedo, pero no lo harás tú, lo hará tu hijo. ¿Por qué? Porque tú has derramado mucha sangre. Entre ella, obviamente, pues la muerte de Urías y lo que cometió David con su pecado. Pero también en un gran porcentaje, toda la guerra que vivió David para librar a Israel de sus enemigos. O sea, digamos que la labor que no lograron en época de los jueces, ¿sí? En época de la conquista, incluso en la época de Saúl, David se empecinó en hacer eso, en cumplir la misión de ¿qué? Destruir a todos los enemigos. Recordemos que el Señor le dice al pueblo de Israel: entra a la tierra de Canaán, poséela, pero acaba con todos, destrúyelos por la maldad de esos pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, David se ve en la laboriosa tarea de ejecutar ese juicio del Señor contra todos los enemigos. Por eso es que David derrama mucha sangre, porque pelea contra todos los pueblos alrededor en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel, y logra algo, y es traer paz a Israel.
Entonces, ¿cuál es la visión que proféticamente hablando se tiene acerca de un Mesías descendiente de David? Pues la misma visión que se tenía del rey David, y es un hombre que dirigiera, bueno, la nación de Israel hacia la victoria sobre sus enemigos. Cosa que resultó en un choque muy fuerte cuando aparece el Mesías y no hace nada de estas cosas. Pues el judaísmo hasta hoy sigue, digamos que desaprobando al propio Mesías. ¿Por qué? Porque no cumplió la labor de rey, de quitarnos a nuestros enemigos de hoy, ¿no? Hoy en día que está la nación de Israel en guerra con sus enemigos árabes que le rodean y con este grupo terrorista Hamas, aún el judío sigue esperando la salvación por parte del Señor a través de su ungido, del Mesías, uno que venga y acabe con sus enemigos. Bueno, pues esa es la visión que se tiene a grandes rasgos, podríamos hablar de muchas más cosas, pero a grandes rasgos de la postura de un Mesías hijo de José y un Mesías hijo de David. O sea que cuando nos referimos al Mesías hijo de José, nos referimos al Mesías que vino a padecer, a sufrir una serie de sucesos con el propósito de dar vida a muchos, que lo veremos en la historia de José. Y el Mesías hijo de David, cuando nos refiramos al Mesías hijo de David, pues es a un Mesías que vendrá, y ahora que estudiemos esto, pues entenderán por qué digo él vendrá, para gobernar, para reinar y para restaurar la paz, para traer la reconciliación del pueblo. Recordemos que David reina sobre las 12 tribus de Israel. David es un rey que hace esto, vuelve a reunir al pueblo en pos de un solo Dios y de un solo rey. En este caso, pues el eterno, el Dios de Israel, y pues del rey, pues de David. Pero este trajo la paz a Israel, destruyendo a todos sus enemigos. Entonces digamos que ahí ya, para que tengan eso presente, y cuando hablemos del Mesías Ben Yosef y Ben David, pues ya tengamos la salvedad de que no estamos hablando del José el carpintero, sino del hijo de Jacob. Ahora acompáñenme al capítulo 37 del libro de Bereshit. Y voy a leer rápidamente un poquito de la historia de José para que la recordemos. No vamos a tener muchos pasajes porque la cuestión de esta enseñanza no es hacerla verso a verso. Para eso tenemos parasha verso a verso, tenemos temática, tenemos un Nuevo Testamento, bueno, muchas. Pero aquí nos vamos a centrar en ese paralelismo. Pero voy a recordar un poco la historia de José el soñador. Dice el capítulo 37, donde arranca esta parasha. Habitó Jacob, en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. José tenía una labor que muchos hermanos no nos gusta que hagan nuestros hermanos, y es irle a chismosear, irle a contar al papá o a la mamá qué es lo que se hace o no se hace. Y José, pues, tenía eso. José iba y, digamos que no se ayudaba mucho, porque ese era de los que iba y le charlaba a su padre. No, es que vi a mis hermanos haciendo esto y haciendo aquello, y pues Jacob regañando a sus hijos, y estos cogiéndole fastidio a José por como dicen coloquialmente, por 3 dedos, ¿no? ¿Saben qué es 3 dedos? Se los dejo de tarea. Entonces, dice el versículo 3, pero dice acerca de Jacob que amaba a José. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Había 2 razones por las que amaba Jacob o Israel más a José que a sus hermanos. Y es la primera, porque José era hijo de su vejez, lo había tenido ya muy avanzado de edad. La segunda, porque era hijo de ¿quién? De Rebeca, ¿cierto? De Raquel, perdón. Raquel, la mamá de Jacob, Rebeca, ¿no? La esposa de Isaac. De Raquel. De las cosas que él amaba
¿no? De la que trabajó tanto tiempo delante de su suegro Labán y que lo timó, le dio primero a Lea y luego le dio a Raquel. Bueno, él tiene a esas dos esposas, Raquel y a Lea, tiene a Silpa y a Bila, que eran concubinas. Y de esas 4 mujeres salen las 12 tribus de Israel. Pero de su esposa amada, de Raquel, sale José. También sale Benjamín, ¿no? De ahí. Y es por eso que Jacob tenía un favor especial sobre José. Y hay una parasha que tenemos hablando acerca de eso, si Dios favorece a unos por encima de otros. Y bueno, no es tema de esta enseñanza, pero los invito a que la vean. Así que José tenía un favor especial por parte de su padre, dice el versículo 4, viéndolo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, que aparte de que José no colaboraba en el asunto, porque iba y le chismoseaba al padre todo lo que hacían sus hermanos, ellos veían la preferencia de Jacob por José y esto les despertaba a sus hermanos celos, envidia, y por eso dice no le podían hablar pacíficamente. O sea, siempre que le hablaban era golpeado, ofendiéndolo o alguna cosa, pero no tenía una buena relación con sus hermanos. Y fíjate lo que sucede acá. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y todo esto presten atención. Esta es la historia, como dice por ahí una canción. Esta es la historia, pongan atención, de cómo José llegó a ser el príncipe de Egipto, ¿no? Sí. Cómo José llegó a ocupar la posición que ocupó, pero cada aspecto de la vida de José no es más que una sombra del Mesías, de Yeshua. Y aquí arranca con algo importante, un sueño que tuvo José, ¿cierto? Donde sus hermanos se postraban ante él y ellos le decían, le reclamaban, ¿vas tú a gobernar sobre nosotros? ¿Vas a ser el Señor sobre nosotros? Y esto despertaba aborrecimiento aún más. Y cuando vemos la comparación con respecto al Mesías, pues algo similar sucedió. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua entra en Jerusalén, sentado en aquel pollino de asna, el pueblo decía Hoshiana al hijo de David, ¿cierto? Sálvanos, hijo de David. ¿Qué despertó en los líderes de la época? Trajo a ellos celos, molestia. ¿Cómo es que ¿no? Que viene de una ciudad de la cual pues nada bueno podría salir, ¿no? De hecho hay una serie que nos estamos viendo que me parece muy chévere y relata estos sucesos con respecto al Mesías. Y todo el tiempo recalcaban cuando él aparecía, decían, puede salir algo bueno de Nazaret. Y se burlaban siempre, ¿no? Como, a ver, ese lugar humilde, pobre, ¿no? ¿Habrá algo bueno que salga de allí? Y cuando viene el Mesías y entra a Jerusalén, pues el pueblo lo aclamaba como aclaman un rey. Entonces los líderes de la época se molestaron y dijeron, ¿cómo así? ¿Que va a hacer qué? ¿Que rey de qué? ¿No? Cuando él es llevado ante Pilatos, cuando es llevado ante los sacerdotes, ¿no? Ante Caifás, le preguntan eso, ¿tú eres rey? ¿Eres tú el Mesías? ¿No? Esa molestia surgió a causa de eso, del recibimiento que tuvo el Mesías por parte del pueblo. Entonces, sucede que vemos aquí una importante relación entre este acontecimiento de sus hermanos, diciéndole, vas a reinar sobre nosotros, vas a ser tu líder sobre nosotros, como lo que pasó con aquellos líderes de la época, diciéndole, tú vas a ser rey sobre Israel, no nos hagas rey y nosotros aquí somos los que mandamos, los que gobernamos. Y venía uno aparentemente aparecido de una ciudad muy humilde, muy pobre en Israel, que podría traerle algo bueno a la nación, ¿no? Entonces aquí empiezan los paralelismos que los vamos a encontrar por montones. Y dice el versículo
9. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Dice: y sus hermanos, versículo 11, le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y aunque Jacob seguramente tuvo una respuesta molesta de ¿cómo así que el sol, la luna? O sea, el sol, eso soy yo, ¿no? En la interpretación de sueños nivel 1. El sol era Jacob, la luna, pues su madre Rachel, ¿no? Y las estrellas, pues sus hijos, sus demás hijos. Dice: y nos vamos a postrar nosotros ante ti. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa, no? O sea, la túnica de colores se te subió a la cabeza, ¿no? Pensaría el papá. Pero, aunque esa fue su respuesta, dice el verso siguiente, que sus hermanos le tenían envidia y le tenían molestia, pero su padre meditaba en ello. Jacob, como un hombre sabio, que no desconocía los propósitos del Señor y las cosas que el Señor puede hacer, lograr, meditaba, ¿no? De pronto no fueron los frijoles, de pronto hay algo que el Señor quiere hablar con respecto a esto, y es por eso que le dio estos sueños a José. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas de Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: aquí, muy servicial José, vamos a ver qué mis hermanos están haciendo. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y le envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo los he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló ¿en dónde? Pues en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: de aquí viene el soñador. Ese era el título que él tenía, el soñador. Este es el que las espigas, que los manojos, que las estrellas. Este es el que cree que va a ser sobre nosotros, siendo el menor, ¿no? Porque pues era el menor de todos ellos. De los 11 que habían, él era el menor. Y dijeron el uno al otro, perdón: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ese odio, con razón o sin razón, pero al fin de cuentas, el odio no puede tener justificaciones. O sea, los actos que cometamos por molestia no son justificables por ningún motivo. Ahora, estos pensaron: matémoslo, digamos que una fiera lo devoró, y a ver qué le van a hacer de sus sueños. Y esto es lo que acontece con Yeshua. Y ahora vamos a ver unas citas puntuales, y vamos a hacer ese puenteo entre Tanaj y el Brit Hadashah acerca de Yeshua y de José. Pero sigamos aquí entendiendo un poquito más de la historia de este personaje. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Rubén era el hijo que le seguía. Perdón, no, Rubén era el primogénito, era el primer hijo de Jacob. Luego venía Simeón, luego Leví, luego Judá, y bueno, de ahí para adelante los otros. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo: no lo matemos. Y dijo Rubén: no derraméis sangre, echándolo en una cisterna que está en el desierto, y pongáis mano en él. No pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica, la de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. O sea, no lo ahogaron, lo metieron en la cisterna, en un pozo vacío. Se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Una compañía de ismaelitas, descendiente de Abraham, ¿no? Ismael, de donde vienen los pueblos árabes. Venía una compañía de árabes, de ismaelitas, que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, y iban llevándolo a Egipto. Entonces Judá se le ocurrió la grandiosa idea y le dijo: ¿qué provecho hay que nuestro hermano lo matemos y encubramos su muerte? Más bien vengan, vendámosle a los ismaelitas a esta caravana, y no sea que nuestra mano sobre él, no pongamos nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Entonces,
Hubo uno que fue Rubén que dijo: no lo maten, échenlo en la cisterna. Y cuando vieron la caravana dijeron: pero qué provecho hay en esto, más bien entreguémoslo allá, vendámoslo. Y bueno, que le vaya bien. Lo alejamos, lo quitamos de aquí, nos lo quitamos de encima, pero no lo matemos porque es nuestro hermano. Le dio un poco de remordimiento, aunque igual propuso venderlo. Después Rubén... no, perdón. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Aquí hay otra referencia y llegábamos a Citer. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a su hermano dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el joven no aparece, ¿a dónde voy a ir yo? Yo soy el mayor, tengo que responder por él. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron de la túnica de sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica es de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso su bicho sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así que esta es una lectura muy, muy rápida de lo que aconteció con José ya cuando tenía 17 años. Fue vendido por sus hermanos a una caravana de ismaelitas que iban para Egipto. Termina en la casa de un oficial de Faraón que se llamaba Potifar. Y luego empieza a servir en la casa de Potifar, ¿sí? En la casa de Potifar pasan una serie de sucesos, entre ellos un momento en el que la esposa de Potifar quiere acostarse con José. Le parecía muy atractivo el hombre, pero José, manteniendo su posición de temor al Dios de sus padres y de amor a la palabra del Señor, pues se mantuvo firme, huyó y no cedió ante la tentación. Y todo esto, cuando lo empezamos a ver desde la óptica de la comparativa con Yeshua, o de la sombra profética con Yeshua, pues encontramos toda la relación posible. Luego de esto, les voy a contar la historia, no la voy a leer para no centrarnos mucho ahí, sino en los puntos específicos que quiero que tratemos. Cuando él huye de la casa de Potifar, esta mujer, la esposa de Potifar, lo acusa y él es llevado a la cárcel. Una cárcel donde había siervos del faraón, ¿no? Y ahí en esa cárcel, él viene a ser como el capataz de la cárcel, ¿sí? El Señor, en todo lugar donde él llegaba, donde aparecía José, lo ponía en eminencia por la manera en la que José procedía con todo, ¿no? Fue jefe en la casa de Potifar y no cedió ante la tentación de la mujer de Potifar. Él le dice a la mujer: todo me lo ha dado mi Señor a mi cuidado, toda su casa está a mi cuidado, pero solamente una cosa me he reservado y eres tú, porque eres su esposa. Yo no puedo saltar ese límite, porque esto que he recibido, lo he recibido de parte de Dios y no voy a sobrepasar los límites que hay. Pero por la situación que acontece, pues es acusado falsamente de algo que no sucedió y por eso es destituido, echado en la cárcel. En la cárcel el Señor vuelve y lo levanta, lo pone como principal en la cárcel, y allí conoce a dos personajes, un panadero y un copero, ambos de Faraón. Y una noche estos dos tienen un sueño y se levantan muy preocupados y no hallan la interpretación a aquel sueño. Se la cuentan a José y José les interpreta el sueño. El panadero y el copero. La interpretación del sueño fue para el panadero que iba a salir de allí, pero que el faraón lo iba a colgar y que iba a morir por colgado, y las aves vendrían y se comerían su cuerpo y no sé qué. Y del copero le dijo: pero a ti el Señor, el faraón te va a volver a tu cargo de copero. Recordemos que el copero era
una persona supremamente importante en la época de los faraones y de los reyes, porque por la boca del copero pasaba toda la comida que el faraón iba a comer o que el rey iba a comer antes de que la comiesen, para evitar que envenenaran al faraón o que se matara. Entonces, era un trabajo, digamos, en temas de seguridad laboral hoy en día, ¿cierto? Si habláramos en términos de protección al trabajador, pues era un trabajo, digamos, de nivel de riesgo, creo que van hasta 4 el nivel de riesgo, creo que es hasta el 4 el nivel de riesgo máximo. Este sería un nivel 4 de riesgo, porque en cualquier momento quieren envenenar al faraón y este tomaba y se moría primero él, ¿no? Entonces, también era un trabajo de mucha confianza, ¿no? Porque el faraón depositaba prácticamente su vida en las manos de aquel copero, porque él podía de pronto ser uno que no le agradara mucho al faraón, o que comiera y de pronto se hiciera el que estaba comiendo y en verdad no lo hiciera, y sí le diera de comer al faraón. Entonces era una relación muy estrecha que tenía el faraón con su copero. Vuelve el copero porque José pues interpretó este sueño, y esto se cumple, pero antes de salir de la prisión, el José le dice al copero: acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando estés allá en tu posición nuevamente. Pero pasó el tiempo y el copero se olvidó de José y José siguió en la cárcel. Solo es hasta que Faraón tiene una noche un sueño y no logra entenderlo. Y luego vuelve y sueña la siguiente noche y tiene otro sueño, o creo que fue la misma noche. Tuvo 2 sueños. Uno donde habían 7 espigas frescas, hermosas, pero después venían otras 7 dañadas, feitas, y devoraban a las 7 primeras y acababan con ellas. Y luego vio, y se despertó muy asustado, pero volvió y se durmió y tuvo otra pesadilla, ¿no? Esas pesadillas de la época, ¿no? Uno hoy sueña con la monja, con la del aro, con eso serían las pesadillas hoy, pero no, él soñaba con espigas y con vacas, ¿no? Y la otra era que 7 vacas gordas que se estaban pastando, venían otras 7 vacas flacas y se las comían. Y se despertó asustadísimo. Llamó a todos los sabios de Egipto y ninguno pudo entender interpretar el sueño. Y ahí fue cuando el copero hizo memoria y dijo: ay, yo recuerdo que cuando yo estaba destituido de mi cargo y estuve en la cárcel, hubo un joven hebreo que allí interpretó mi sueño. Al panadero le dijo lo que iba a pasar y a mí me dijo lo que iba a pasar, y eso se cumplió. El panadero murió y yo estoy aquí al lado de usted, Faraón. Si quiere, mándelo traer, que ese es bueno, ese le echa ganas a la interpretación del sueño. Trajeron a José delante del faraón. El faraón le dice: interprétame este sueño, y José le dice: pues yo te lo voy a interpretar, pero lo que me diga el Señor eso te voy a decir, y pues ahí sí yo no me hago responsable, ¿sí? Le interpreta el sueño. 7 años de abundancia, quiere decir, los 2 sueños son el mismo, le dice José al faraón: 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Primero vendrá la abundancia, después vendrá la escasez. Provéete, dice como consejo José, provéete de un hombre sabio, entendido, que acumule alimento, que digamos que almacene y provisión abundante durante los 7 años de abundancia, valga la redundancia. Porque vendrán 7 años de escasez y ahí no va a haber alimento ni comida en ningún lado. Entonces Faraón dice: ¿y qué hombre mejor que tú podría ocupar esa posición? En Egipto no había ningún hombre más sabio que José al punto de vista del faraón, ¿no? Pues partiendo del hecho de que pidió interpretación y trajo a los magos, a los más entendidos, y ninguno entendió el sueño. Pero José, por la gracia que había recibido de parte del Señor, pudo interpretárselo al faraón. Y así se convierte la historia de un hombre de Canaán, vendido por sus hermanos, en el príncipe de Egipto, o en el segundo al mando después del faraón. Y entonces todo empieza a cobrar sentido en la vida de José. Todo ese sufrimiento, todas esas penas. Pues aquí narramos la historia rápida, pero si la ven verso a verso, van a ver mucha riqueza en todo esto. Y uno probablemente se vaya a sentir identificado en muchos aspectos.
pasó por muchas dificultades, pero llegó a ser alguien supremamente importante que luego traería salvación, no solo a Egipto, sino al mundo entero. Y ahí es donde todo esto de la relación entre el Mesías y José cobra sentido. Así que vamos a ver unos puntos específicos, ya tocando la Biblia expresamente, y hallar esa comparación entre Yeshua y José, José y Yeshua. Arranquemos con uno principal, y es, vamos a saltar de entre el Tanaj y el Brit Hadashah para hacer la comparación. El primero ya lo leímos ahora y lo vamos a tocar propiamente, citando también el Nuevo Testamento, y es que la historia de José comienza con sus hermanos viéndolo como una amenaza y lo venden como un esclavo, ¿no? O sea, para los hermanos de José, José era un peligro, porque si nomás así de joven tenía la preferencia de su padre y todo, imagínense ya de más grande, pues nos pone a barrera de trapear. Esa es la manera de pensar de sus hermanos. ¿Vas a gobernar sobre nosotros? Y eso está en Bereshit 37, 4 al 5, que dice: y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño, lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo todavía más. Entonces ya leímos los sueños y todo eso. Fíjate que la vida de José comenzó con aborrecimiento por parte de sus propios hermanos. Era su sangre la que lo estaba aborreciendo, no eran extranjeros, extraños, no. Fue su propia sangre la que lo aborreció. Ahora, veamos qué nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, está cerrando el libro, verso 1 en adelante. Porque Yeshua también fue visto como una amenaza para los líderes religiosos de su época, y esto lo llevó a ser arrestado y a ser crucificado. Pero, ¿quiénes eran estos líderes religiosos? Sino sus propios hermanos. Pues Yeshua era un judío también. Cuando hubo acabado, verso 26, verso 1 del capítulo 26 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, dice: cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Yeshua en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre él, sobre su cabeza, y sentado a la mesa al verso, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido con gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiendo Yeshua les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí siempre no me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho esta mujer, en memoria de ella. Entonces, dice, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregar. Entonces fíjate que aquí notamos una conexión directa entre la molestia que tenían los hijos de Jacob con su hermano José, con la molestia que generó Yeshua en los líderes de su época, que eran sus hermanos. Y aquí hay una comparación interesante, y es que José era el menor de ellos. Yeshua, a los ojos del pueblo y de los propios líderes, era menor que ellos. Los líderes llevaban mucho tiempo ahí, habían maestros, había gente muy importante, estaban el sumo sacerdote, estaban los duros. Y viene uno, ¿cierto?, que le llamaban Nazareno, del cual decían: eso que puede bueno salir de por allá, a
enseñarles, a darles cátedra a ellos de palabra, de justicia, de honradez, de rectitud, pues eso generó en ellos molestia, envidia, y ya no le podrían hablar, como dice, acerca de José pacíficamente. Y podemos ver en todos los evangelios a lo largo de la historia de Yeshua que siempre que aparecía un fariseo, un escriba o un saduceo o alguien, no le hablaban pacíficamente, o sea, ya le hablaban como queriéndolo probar a ver con qué nos va a salir para poderlo matar. Nos lo quitamos de encima donde nos diga una herejía o una mentira, ¿no? A este punto estaba la relación entre Yeshua y los líderes de su época, que eran sus hermanos, que también él era judío, como le pasó a José con sus hermanos. Otra referencia es la de José, volviendo aquí a Bereshit 39, verso 20. José encarcelado injustamente, luego liberado y elevado a una posición de gran poder. Veamos qué dice Bereshit 39, 20 al 23. Dice: tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Este es Potifar, que a causa de lo que les conté ahora, que la mujer quería acostarse con él, la mujer de Potifar, pero él se rehusó. Igual lo acusó y terminó en la cárcel. Entonces su amo, o sea, Potifar, lo puso a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Él no estuvo con los criminales, con los ladrones, no estuvo con los presos del rey, el copero, el panadero, gente de pronto que había defraudado al rey. Entonces por eso estaban allí. Estuvo allí en la cárcel, pero Yahweh, versículo 21, subrayélo ahí, estaba con José. La diferencia entre lo que pensarían muchos es que todo esto que había sucedido en la vida de José hasta este momento había sido propiciado por el mismo Dios. Y acá dice: el Señor estaba con José. Y al estar con José, dice el versículo 21 ahí siguiendo, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estuviese al cuidado de José, porque Yahweh estaba con José, y lo que él lo hacía, Yahweh prospera. Entonces fíjate que aquí claramente nos dice que la posición de José fue haber llegado a una cárcel como un presunto criminal, ¿no?, inculpado de algo injustamente, pero allí en la cárcel fue puesto en un lugar de preeminencia, de poder. Con respecto a Yeshua, vamos a Mateo 27, al capítulo 27, versículo 1 en adelante. Yeshua también es condenado injustamente, pero luego es exaltado, como dice, a la diestra del Señor. Venida la mañana todos los principales sacerdotes, versículo 1 del capítulo 27 del libro de Mateo. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en los tesoros de la ofrenda, porque es precio de sangre. Estaban bien justos. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Yeshua pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yeshua no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.
Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunió, pues ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que lo suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, que llaman el Mesías? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en un tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de la mujer de Pilato. Tuvo un sueño con respecto a Yeshua, que le dio un consejo a Pilato, y es: tú no tengas velas en ese entierro tú. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y Yeshua fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: que pues haré de Yeshua llamado el Mesías. Todos le dijeron: crucificado sea. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, que no solucionaba nada, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, ustedes mirarán. Respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo soltado a Yeshua le entregaron para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reuniéndolo alrededor de él, toda la compañía le desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata, le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Entonces, aquí vemos un paralelismo interesante con José, y es la burla de sus hermanos, la entrega de sus hermanos a una caravana de ismaelitas. Aquí en este caso son sus mismos hermanos los que lo entregan a los romanos, porque si recordamos bien en la historia, el judío de la época de Yeshua, o la legislación, mejor aún, judía en la época de Yeshua, no tenía el poder para quitarle la vida a alguien, ¿sí? Por más de que quisieran hacer valer la ley, digamos que de Moisés o todo el asunto, no tenían la jurisprudencia, porque es que si recuerdan, Jerusalén en el primer siglo estaba invadida o tomada por romanos. Los romanos era el imperio que gobernaba en aquella época toda la provincia de Judea. Entonces, aunque habían líderes y aunque había sumo sacerdote y aunque había liderazgo, digamos que religioso en Israel, propiamente en Jerusalén, pues ellos no podían saltarse por encima las directrices de los romanos. Entonces aquí se halla esta conexión entre los hermanos de José, que dicen: no atentemos contra su vida, entreguémoslo a esta caravana de ismaelitas, que ellos se lo lleven y que miren a ver qué pasa. Pues a ellos les toca llevarlo ante Pilato, ante el gobernador de la provincia de Judea, y allí este dictaminará un juicio contra Yeshua. Y si bien dice que Pilato se lava las manos y dice: yo no quiero tener nada que ver con este asunto porque este es un hombre justo, pero con ustedes eso es lo que piden, pues allá ustedes, ¿no? Entonces la responsabilidad recayó sobre, digamos que, entre comillas, sobre Roma, ¿no? Pero fueron ellos, los hermanos de Yeshua, los que impulsaron este movimiento para que este fuese entregado y muriera, al igual que los hermanos de José. Otra comparativa que hay está en el capítulo 41, verso 55 de Bereshit, que dice 41-55 de Bereshit, que ya nos muestra a un José liberado de la cárcel en una posición de honor y cumpliendo
la razón por la que había pasado todas estas circunstancias. Leamos lo que dice Bereshit 41, 55 al 57. Sí, señor. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Entonces fíjate, ahora José, aquí en esta comparativa, estaba en una posición de poder para ayudar a los necesitados y favorecer a los inocentes, a los que estaban sufriendo. Yeshua cumple este mismo propósito. Veamos que dice Mateo 8, 1 al 17. Cuando Yeshua descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino el leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Yeshua le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Cuando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: no, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, y a mi siervo así él lo hace. Al oírlo Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Yeshua dijo al centurión: ve, y como creíste te será hecho. Y su criado se fue y sanó aquella misma hora. Y aquí lo que quiero resaltar en esta comparativa es que a los pies de José, a la presencia de José, iba todo Egipto y luego todo el mundo buscando saciar su hambre, ser cubiertos en la necesidad que tenían en aquel entonces, que era hambre de alimento. Y como dice el faraón: vayan a él, que les dará pan. Aquí hay una importante relación con el Mesías, que es el pan de vida, ¿no? El pan que descendió del cielo para que del que él coma no muera. Cuando los evangelios nos narran la vida de Yeshua, el ministerio de Yeshua, nos damos cuenta, como en este caso del leproso, como en este caso del siervo del centurión, que corrían a él para ser sanados, para ser suplidos de una necesidad o de una carencia. Así que la relación estrecha entre el Mesías y José, o José y el Mesías, se halla en que todos en su momento tuvieron que correr a él, o bueno, los que estaban necesitados tuvieron que correr a él para recibir sanidad, para recibir sustento, para recibir bendición, para recibir vida, ¿no? Pues en Egipto, si no comías en esa época, con esa hambruna que había, pues morías. Y el único que tenía pan de vida, alimento para dar vida, era José, al igual que el Mesías Yeshua fue alimento de vida. Ahora, con respecto a su obra redentora, veamos otro paralelismo. En Génesis 37, 3 al 4, amaba Israel a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Le hizo una túnica de diversos colores. Viendo a sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Y Génesis 41, estoy más adelante, capítulo 41, versículo 25, dice: respondió entonces José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo.
les ha mostrado a Faraón lo que va a hacer, las 7 vacas hermosas, y aquí José le da la interpretación de lo que sucedería. Y aquí no vemos más que a un José esclavo por sus hermanos, vendido por sus hermanos, pero que Dios lo estaba utilizando para traer salvación al mundo de aquel entonces, porque fue en toda la tierra que hubo hambruna y solamente en Egipto había alimento, ¿no? Así que esto resume todo a la persona de Yeshua, a que solamente en él había esperanza, solamente en él hay alimento, solamente en él hay salvación, en un mundo en el que no hay provisión para salvar nuestras almas, ¿no? Entonces, Yeshua también es entregado, ¿no?, por sus discípulos, en este caso por uno de ellos, para ser crucificado, para morir, pero luego con esto salvar a la humanidad de sus pecados. Y en Mateo 26:14, que leímos ahora en el verso 14, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Que leímos en Bereshit 37, que cuando sus hermanos vieron la caravana de ismaelitas, ¿cierto?, dice que Judá dijo: ¿qué provecho hay en que lo matemos? Más bien vendámoslo y que ya miren a ver qué le sucede a él. A José lo venden, ¿no?, también por un precio. Menciona ahí que fueron 20 monedas. Así que aquí hay una relación, y citando lo que Mateo dice, hablando acerca del profeta Isaías, que hay más adelante del versículo 26, dice acerca del precio del despreciado, ¿no?, citando al profeta Isaías, pues vemos esa conexión importante entre sus hermanos vendiéndolo por precio, al igual que Judas, uno de sus hermanos, de sus discípulos, vendiéndolo al Mesías por precio. Todo esto con un único propósito, porque el Señor tenía ya todo esto cubierto. Lo que dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito resulta, digamos que manifiesto, ¿sí?, cuando logramos entender, luego de que han pasado todas las circunstancias, que lo que le aconteció a José como lo que le aconteció a Yeshua, todo fue por un propósito, un bien mayor, que fue la salvación del mundo. José en su tiempo, ¿no?, Yeshua hasta hoy sigue siendo la salvación del mundo. ¿Qué más comparativas hay? José, estas son algunas, ¿no? Hay muchísimas. José es, o ejerció más bien, un liderazgo justo, compasivo. Él usó su posición de gobernante no para oprimir, no para decir: ahora yo estoy aquí, venga, todos los que me hicieron daño, entonces los voy a coger y a cobrármelas, sino que usó su posición para gobernar con justicia, con misericordia. Y en Bereshit 39:7 dice que aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. La mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en mi casa, le dice José a la mujer de Potifar, y aquí ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto que tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjate cómo se manifiesta en el carácter de José la justicia de Dios. O sea, José estaba, si no la veo desde acá, José estaba actuando en justicia, en rectitud, ¿cierto?, conforme a los principios que
pues conocía del Dios al que servía. En esta comparativa también está la prueba que pasó Yeshua cuando es llevado al desierto, ¿no? Arrancando su ministerio, Yeshua llevado al desierto y dice que es tentado. Y en estas 3 pruebas que sufrió, ¿no? En todas respondió con palabra, ¿no? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Responde Yeshua, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? La otra es póstrate delante de mí, adórame, ¿cierto? Y te entregaré todos los reinos de la tierra, ¿no? Y Yeshua le responde, a tu Dios solamente adorarás, a Él solo servirás, ¿no? Solamente a Él, no a nadie más. Responde con palabra, con Torah. Y la última, que es que lo lleva al pináculo del templo, lo lleva a la cima, allá Él le dice, bótate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Y Él responde, ¿cómo? No tentarás al Señor tu Dios. Responde Yeshua. Entonces todo lo hizo, todo lo respondió con palabra. Aquí vemos en esto que acontece en el versículo 7 de Bereshit 39, cuando la mujer de Potifar le pone la prueba, la tentación a José, dice, él responde, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ha puesto sobre mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. O sea, había una Torah, una instrucción, y es, todo esto lo puedo tener, menos a ti. ¿No? Esto es una instrucción similar a la de, puedes comer con cualquier árbol, pero el conocimiento del bien y el mal de este no puedes comer. No te puedes acercar, no lo puedes comer, ¿no? Bueno, había una Torah, una instrucción. Y José responde con respecto a esa instrucción. Y es, todo lo puedo hacer aquí, pero no hay otro mayor que yo en esta casa. Todo lo que me ha dado mi amo, lo tengo bajo mi poder. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, solo hay una instrucción ahí. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues? Y recordamos a Yeshua diciendo, no solo el pan vivirá al hombre, solamente adorarás al Señor tu Dios y no tentarás al Señor tu Dios. Pues ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjate que José no dice y pecaría contra Potifar, que sería directamente implicado. Claro, cuando tú cometes adulterio, cuando tú le quitas la mujer a tu prójimo, pues pecas contra tu hermano, claro, pero pecas contra Dios primeramente, porque Él fue el que dijo, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? José tenía muy bien esto claro, ¿no? De ahí que la Torah sea eterna, ¿no? Porque de dónde iba a aprender José que no podía coger la mujer de su prójimo si la Torah, la de Moisés, cientos años más adelante, ¿no? Pues porque la Torah del Señor es eterna y todos nosotros venimos con esa conciencia, esa instrucción implantada en nuestro ADN, ¿cierto? Que nos dice que es bueno y que es malo. José responde, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? Así que, fíjate que como José respondía Yeshua, con palabra de justicia, de verdad. Así que fue un líder que llegó a ser líder, bueno, en el caso de José llegó a ser líder por causa de su justicia, de su obediencia, de su rectitud. Si José hubiese fallado en estas pruebas que fueron cruciales para su vida, eso no quiere decir que José no haya pecado. Claro, la escritura dice que todos hemos pecado. Hasta José, que parece muy correcto, pues también tuvo errores, claro. Pero en estas pruebas cruciales y en estos momentos específicos de su carrera en ascenso para llegar a ser lo que fue como líder de Egipto, que no se lo propuso él ni lo sabía, pero que el Señor ya lo tenía planeado para llevarlo allí, cada momento crucial en su vida lo supo decidir bien, lo supo tomar bien, ¿no? De esta manera Yeshua, cuando es probado, cuando es tentado, cuando es llevado ante aquel, cuando le preguntaban para probarle, él respondía específicamente como debía ser, o sea, vivió en rectitud. Acerca de Yeshua, en Mateo 25, 31,
habla acerca también de lo que Él enseñará a la gente sobre el amor, la misericordia, la justicia y que también es un líder justo y compasivo. Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto lo dice Yeshua, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, benditos, venid a mí de mi Padre al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Bueno, y aquí Yeshua muestra esa manera de gobernar, de reinar en compasión, ¿no? Dice, vendrá el Hijo del Hombre y reinará con justicia, con rectitud. Y en Lucas 6:36 dice, ¿no? También acerca de Yeshua, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y es la manera de proceder del Mesías y su relación, ¿no? con nosotros, de enseñanza, de cómo debemos nosotros actuar y vivir en compasión, en misericordia, en justicia. Así que todas estas citas y todo esto que vemos en estos paralelismos nos lleva a entender esa conexión directa. Hay cientos de paralelismos, hay cientos pues cientos es un decir, ¿no? La vez pasada en una enseñanza de verso a verso, creo que fue temática, no recuerdo, de más de 40 similitudes que hay entre Yeshua y José y Yeshua. Y todo esto, proféticamente hablando, como sombra de un Mesías que vendría a padecer, porque toda la vida de José fue padecimiento, angustia, tristeza, dolor, humillación, para luego ser exaltado, ¿no? Como dice la escritura acerca de Yeshua. Acerca del padecimiento del Mesías, esto le propició, le llevó ¿a qué? A una gloria que fue dada por el Padre, o restaurada más bien por el Padre nuevamente hacia el Hijo, por cuanto le amó, por cuanto le obedeció, por cuanto le siguió, por cuanto le sirvió, por cuanto hizo las cosas como debía hacer. Así que, familia, todo esto para que lo tengamos nosotros en presente de que, como dijo Yeshua, si le creyeran a Moisés me creerán a mí porque de mí escribió Moisés. Pues aquí está una vez más comprobado esa relación entre el Mesías y los escritos del Tanaj, de la Torá, ¿no? En los profetas, donde aparece esa figura en un hombre que luego se manifestaría en el Hijo de Dios, en el Mesías, que vendría, como dice Isaías, el profeta, a padecer por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos curados. Fíjate que gracias al proceso que vivió José, fue que llegó a luego ser el gobernador que tuvo misericordia de las naciones y de su propio pueblo. Aquí hay algo importante que resaltar para ir cerrando, y es el tema de el Mesías padeció por sus propios hermanos, sí, vendido por sus propios hermanos, entregado por sus propios hermanos, sí, pero también para salvación de esos mismos que le entregaron, esos mismos que dijeron su sangre sea por sobre nosotros, pues su sangre también fue derramada para perdón de sus pecados. Así que el Mesías cumplió esa labor de Mesías sufriente, hijo de José, que vino a padecer, ¿no? Pero la Escritura habla, recopilando lo que al principio hablamos de lo que la tradición judía dicta acerca de la aparición del Mesías, uno hijo de José y el otro hijo de David, que es el mismo, es que reinará, que volverá como rey, a gobernar con espada, con justicia, y ya ahí no habrá esa posición de ten misericordia de mí, porque la misericordia del Señor ya se manifestó a través de su Hijo, cuando vino, ¿no? Ahora que se manifestará en los postreros días, la justicia de Dios, la rectitud, eso se manifestará. Así que, familia, espero que esta enseñanza pues nos ayude a abrir el entendimiento de que la suma de su palabra es verdad, de que su palabra está llena de riquezas que podemos alcanzar si nosotros con diligencia las
investigamos, las buscamos, ¿no? Si quieren más referencias acerca de esto, vayan a la parasha temática que tenemos, la verso a verso, y ahí hacemos muchas más conexiones, pero la Biblia tiene esa facultad, es lo hermoso de la escritura, ¿no? Textos escritos en diferentes épocas por diferentes autores, en diferentes contextos o condiciones, mejor aún, pero que todas se reúnen al mismo punto, y es manifestar el plan de misericordia, de redención, de justicia de nuestro Dios y Creador para con todos nosotros. Así que, familia, espero que esto nos ayude a abrir un poquito más el panorama, el entendimiento, y podamos comprender que la escritura toda fue inspirada por Dios, y que esto que pasó en la vida de José no fue al azar, ¿sí? Fue para preservar la vida de su pueblo, claro, porque es que luego de que José es gobernador viene toda su familia y viene a vivir en Egipto, y es donde se multiplica Israel, y la promesa de serán multitudes se empieza a cumplir ahí. Pero pasando al nivel de interpretación más profundo, más adelante, pues encontramos una relación estrecha con el Mesías que vendría. Así que, familia, muchas gracias por conectarse, por compartir con nosotros y por apartar de este tiempo. Esperamos que estas enseñanzas nos sigan enriqueciendo, nos sigan llenando del conocimiento del Señor para el bien, no para que nos llenemos de letra y bueno, ahora hace mucha palabra, sino para que vivamos conforme a esto, para que practiquemos la justicia, la misericordia, la verdad, el amor, ¿no? Que seamos compasivos, que seamos buenos con nuestros hermanos, ¿no? Así que, familia, no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nos vemos en una próxima ocasión, si el Eterno nos lo permite. Shabbat Shalom a todos.